Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día miércoles. Bueno, acá estamos una vez más trayendo un mensaje de parte de Dios, como lo hacemos en cada reunión. Obviamente que te digo lo que te digo en cada reunión, porque realmente espero, deseo y anhelo realmente que estés buscando de Dios. Buscalo, busca de Dios porque hoy lo podés hallar, ¿sí? El tiempo que estás viviendo, el tiempo que estamos viviendo, habla literalmente que todo lo que está escrito en la palabra de Dios está pasando y cada vez nos acercamos más a ese gran día, a ese glorioso día donde el Señor va a venir por una iglesia santa, fiel, una iglesia que ama, que abraza la vida eterna, una iglesia que lavó sus vestiduras, una iglesia que cada día se esfuerza por agradar más a Dios. Entonces, yo hoy lo que quiero decirte es esto: orá, buscá, clamá, velá en todo tiempo, entendiendo que el Señor va a venir como ladrón en la noche, como dice su palabra. No sabemos ni el día ni la hora, pero Él va a venir. En muy poco tiempo va a venir. El contexto a nivel mundial habla de que el Señor está pronto, muy pronto, así que búscalo porque hoy podés hallarlo. Amén. Bueno, ya desde hace 8 reuniones venimos dedicándole máxima atención a la enseñanza que encontramos en Gálatas capítulo 5, donde habla sobre los frutos del Espíritu Santo, y hoy obviamente estamos en la última, ¿sí? Hoy vamos a ver el último fruto del Espíritu, donde vamos a ahondar en él, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a él, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo este fruto que es la bondad, el último de todos, de la lista de nueve, que se nos enumera en Gálatas 5:22. Así que para poder adentrarnos, vamos a ir a Gálatas 5, ¿sí? Así podemos, bueno, refrescar nuestra memoria sobre cuáles son los frutos que deben existir en un hombre o en una mujer que realmente está dejando que el Espíritu Santo fluya y tome control de su vida, ¿sí? Fluya y tome control de cada aspecto de su vida, de su andar, de su manera de pensar, de su manera de actuar. Entonces, vamos a recordarlo, vamos a refrescar nuestra memoria. Gálatas 5, versículo 22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, o sea, nosotros, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué hicieron los que son de Cristo? Crucificaron. ¿Saben qué quiere decir crucificar? Matar en una cruz. Crucificar habla de matar. Obviamente que cuando dice crucifixión se trata sobre la cruz, ¿no? La muerte por cruz. Entonces, crucificar sus pasiones y sus deseos habla de matar por completo hasta que desaparezca, hasta que perezca todo aquello que está relacionado con lo que nos separa de Dios. A eso hemos sido llamados. Y en lugar de eso lo que tiene que existir en nosotros son estos frutos del Espíritu, que hablan de una llenura, hablan de una saturación completa por parte del Espíritu Santo. Y eso no se logra si no es buscando de Dios, sino es llenándonos de la palabra de Dios y llenándonos en oración, regando nuestra alma, regando nuestra vida con ese poder de Dios, que solamente va a hacerse real de rodillas, ahí en esa intimidad entre vos y tu Padre Celestial. Bueno, hoy vamos a ver la bondad y vamos a hacer como hemos hecho con cada uno de los frutos anteriores, los 8 anteriores. Vamos a ver qué es lo que nos dice el diccionario para entender cuál es el concepto general de esta palabra, de este fruto. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estudiar también, como lo hicimos con los anteriores, su antónimo para entender, luego de ver de qué se trata el fruto y de qué se trata su antónimo, qué tanto hay de una cosa y de otra en nuestra vida y poder a través de eso examinarnos conociendo, bueno, esto es lo que le agrada a Dios, a ver qué hay de esto en mi vida. Y esto es lo que no tiene que existir, lo que le desagrada a Dios. Bueno, veamos qué más hay. Si abunda esto, que es el fruto, o si abunda esto, que es lo contrario. Y en base a eso, examinarnos a la luz de la verdad y poder tomar decisiones que nos acerquen cada vez más a Dios. Amén. Bueno, bondad del diccionario. Según el diccionario, el que usamos en el colegio, dice que bondad es la suavidad de carácter. Suavidad de carácter. Es bastante apropiado el término que utiliza, bastante cercano, pero bueno, hay mucho más, ¿no? La palabra de Dios nos da una profundidad
vamos a decirlo así, para el ser humano prácticamente imposible de alcanzar, ¿no? Pero como nosotros tenemos un regalo precioso que es el Espíritu de Dios en nuestra vida, Él sí tiene el poder para que nosotros alcancemos lo que es inalcanzable para el hombre, para el ser humano, ¿sí? Porque no tenemos la capacidad. Nosotros no tenemos la capacidad de tener los frutos del Espíritu en nuestra vida, porque son justamente del Espíritu. Nosotros podemos tener cosas que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, esas cosas que nacen de adentro nuestro, pero eso no puede agradar a Dios, porque de por sí el hombre en sí mismo no puede agradar a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para agradar a Dios? Estar llenos del Espíritu Santo para que los frutos sean reales en nuestra vida. Y la bondad, que es un fruto del Espíritu, la bondad, como nos enseña la palabra de Dios, ¿sí? Solamente podemos alcanzar la plenitud en ella, en este fruto como en los anteriores, a través de esa llenura continua, esa renovación continua del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tener nuestra lámpara llena para que esa lámpara esté encendida, alumbrando. ¿Cómo alumbra una lámpara? Solamente estando encendida. Para que esté encendida tiene que estar llena de su aceite, del aceite que hace que ella se mantenga prendida en todo tiempo. Y para que tu vida alumbre a otros, para que realmente tu vida pueda hacer de que otro mire, guste, saboree y diga, qué bueno esta persona, qué bueno la manera de actuar, qué bueno aquellos que reciban la convicción, ¿no? Porque el mundo no nos va a querer, pero los que reciban la convicción para ser salvos tienen que ver en nosotros los frutos para que a través de esos frutos puedan llegar a Cristo, porque somos cartas abiertas que hablan de esa realidad que existe en nuestra vida, que es Dios. Entonces, llenémonos como esas lámparas para estar encendidos y poder alumbrar, amén, poder alumbrar a todo aquel que se quiera acercar a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Bondad del diccionario, como dijimos recién, suavidad de carácter. Eso nos enseña el diccionario común que usamos en el colegio, ¿sí? El diccionario escolar. O el diccionario un poquitito ese diccionario que está un poco más desarrollado en sus conceptos sobre qué significa cada palabra, sobre su significado, vamos a encontrar que por ahí ahonda un poco más, pero es literalmente eso lo que dice, ¿sí? Ahora, vayamos a Proverbios 26 para empezar a adentrarnos en la realidad bíblica sobre este fruto, ¿no? Y vamos a ir a Proverbios, al Antiguo Testamento, Proverbios 26, para poder entender bien el concepto sobre la bondad. Entender el concepto, ¿sí? Y qué es lo que nos muestra la palabra de Dios con respecto a esta realidad sobre alguien que tiene bondad. Pero separando a alguien que tiene bondad del fruto del Espíritu, bondad. ¿Sí? Proverbios 20. Versículo 6. Proverbios 20, versículo 6 dice así. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es muy fuerte este mensaje y vamos antes de adentrarnos en el término bondad que se usa acá, vamos a explicar el versículo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. O sea que hay muchos que dicen yo tengo esto, yo tengo aquello. O si no, mejor dicho, vamos a decirlo diferente, hay muchos hombres que hacen cosas y quieren con eso demostrar la bondad que tienen. Pero este término bondad que encontramos acá no es el término bondad que hallamos en el texto donde encontramos de qué se tratan los frutos del Espíritu. Esta palabra bondad no es la que encontramos en Gálatas 5. No es la misma. Ahora, miren lo que dice. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. O sea que muchos hombres hacen cosas y acreditan ese actuar a la bondad que ellos tienen. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, no, hombre de verdad, che, sos hombre, sos mujer, no, no, no. A ese nivel no. Hombre de verdad se refiere hombre de verdad, hombre que camine conforme a la palabra de Dios, hombre que tenga la bondad de Dios. ¿Quién lo hallará? Bueno,
eso se halla, pero son aquellos hombres, y también se suma aquellas mujeres que realmente caminan conforme a como la palabra de Dios enseña, porque la palabra de Dios es voz de Dios, hablando a nuestro corazón. ¿Se entiende? Ahora, el término bondad que encontramos en este versículo 6 es la palabra gesed, gesed del hebreo, ¿sí? Del hebreo, que significa lo siguiente: bondad, consolar, fidelidad, misericordia o misericordioso. Eso es lo que significa la palabra gesed. Ahora vamos a remarcar a qué apunta esta palabra, o sea, qué es lo que quiere, qué es lo que trata de transmitir gesed, ¿sí? En el verso 6 encontramos: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Muchos hombres, como dije al inicio, hacen cosas y acreditan, no es que andan diciendo esto es mi bondad, pero tratan de tener esa imagen delante de los que los ven, ¿sí? O sea, el que lo ve puede decir, che, es bondad, pero el fruto del Espíritu, como hemos explicado muchas veces anteriores, va más allá, porque el fruto del Espíritu lo que hace es actuar de cierta manera, obviamente conforme a como Dios nos pide, que es perfecta y correcta esa manera de actuar, frente a ciertas situaciones donde no es merecida esa reacción. ¿Se entiende? Por ejemplo, el fruto del espíritu amor, siempre toco el mismo porque es uno de los más, es el que encierra todo, en realidad. El fruto del espíritu amor es muy diferente al amor que tiene un ser humano, ¿se entiende? Porque el ser humano ama a quien lo ama, devuelve ese amor al que realmente lo quiere o lo ama. Pero el fruto del espíritu amor, que es literalmente algo que viene del Espíritu Santo de Dios, que es el término ágape, ese amor es incondicional. ¿Se entiende? El amor del hombre tiene condiciones. Te amo si me amás. Pero el hombre, cuando no lo aman, responde de la manera contraria, con odio, con desprecio, con rechazo. Pero ágape, que es el amor al que hemos sido llamados como fruto del Espíritu y que debe existir en nuestra vida cada vez más hasta lograr abundar como el Señor anhela, como el Señor desea, es el término ágape, que significa sin límite, sin condiciones. Si te odian, vos amás. Si te desprecian, vos amás. Si te abofetean en una mejilla, no respondes de la misma manera, sino que pones la otra y encima perdonando. Es muy alto, es un nivel muy alto, solamente posible de alcanzar a través de la llenura del Espíritu Santo. Y el término bondad es parecido, ¿no? No tiene la misma connotación ni el mismo significado, pero como de por sí ya ellos están enlazados, porque es una gran cadena, los frutos del Espíritu, que son parte del carácter de Jesús, que se comienza a hacer realidad en el cristiano, que busca de Dios con todo el corazón, que se llena de Dios y que anhela realmente dejar atrás las cosas de este mundo para caminar conforme a como Dios le pide y como Dios lo llama. Ese fruto del Espíritu, bondad, es muy diferente a la bondad que puede dar el hombre, que es esa actitud que sí, da la sensación que está llena de bondad, pero que en realidad es simplemente una apariencia, porque da bondad, o mejor dicho, tiene bondad, ofrece consuelo, ofrece misericordia, pero cuando se la merecen. El otro, ¿no? El otro, el que la está recibiendo. El término bondad que encontramos en Proverbios, como dije recién, es la palabra gesed, con K, ¿sí? Gesed, que significa bondad, consolar, fidelidad, misericordioso. Este hombre del que habla Proverbios, si bien tiene bondad, si bien ofrece consuelo, misericordia, el término gesed proviene de otra palabra que es la palabra hasad. Hasad. Gesed proviene de la palabra hasad, que es la que nos marca bien la connotación sobre de qué se trata la bondad del hombre sin fruto del espíritu. Bondad humana. Hasad significa agachar el cuello solamente. Escuchen esto, agachar el cuello solamente. A eso se le suma en cortesía a un igual. ¿Qué quiere decir esta palabra? Agachar el cuello solamente habla de solamente inclinar tu cabeza para mirar
aquello que está necesitando el otro, pero no habla de poner toda esa fuerza, de doblar tu cerviz, de doblar tu espalda, de trabajar de una manera esforzada por ofrecer esa bondad al que la está necesitando. O sea, está hablando de solamente un movimiento muy suave, ¿se entiende? Mover la cabeza, mover solamente el cuello hacia aquel que lo necesita, en cortesía a alguien igual, o sea, a alguien que tiene tu manera de pensar, tu manera de actuar, a alguien que ve las cosas como vos las ves. Entonces, eso significa hasad, palabra de la que proviene gesed, ¿sí? El término bondad que encontramos en Proverbios. Pero el fruto del Espíritu no es este. Este no es el fruto del Espíritu. Ahora, vamos a Gálatas 5 de nuevo. Porque es ahí donde tenemos que estar parados, porque estamos estudiando los frutos del Espíritu. Es ahí donde nos tenemos que parar. Gálatas 5:22 dice así, perdón, Gálatas 5:24 dice lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el verso 25 dice lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, o sea que está marcando esto, el que es de Dios, el que tiene, aquel que anhela tener el carácter de Dios. Y obviamente que eso significa viviendo por el Espíritu, si no de otra manera no se puede adquirir el carácter de Dios. Anda también por el Espíritu. O sea, lo que quiere decir es esto. ¿Querés vivir por el Espíritu? Está perfecto, pero tenés que andar. ¿Querer vivir? Todos quieren las cosas, pero no todos caminan hacia esas cosas. ¿Querés vivir como el Espíritu? Excelente decisión, excelente deseo, pero tenés que andar. Y andar significa actuar, dar fruto, moverte como la palabra de Dios te enseña. Porque ella es la que nos enseña de qué se trata todo esto, ¿se entiende? Es la voz de Dios hablando en nuestro corazón. El término que encontramos, bondad, en Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu, es la bondad como fruto del Espíritu, es la palabra agadzos del griego, ¿sí? Que significa bueno, bueno. Ahora, agadzos es un compuesto, es una palabra compuesta del término kalos, del griego, kalos, que ahí es donde está realmente el significado de este fruto del Espíritu. Kalos es una palabra que propone hermosura. Hermosura en cuanto a esa actitud honrada de un hombre. Entonces, ¿qué quiere decir kalos? Kalos habla de un hombre que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo a las reglas. O sea, que kalos es hermosura en cuanto a la honradez que tiene ese hombre, pero que actúa rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo a las reglas. O sea, el deber del cristiano es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, kalos, que significa bondad, en realidad bondad es un derivado de este término, ¿se entiende? Lo que quiere decir es esto, que hay un hombre que es hermoso de por sí en el alma, o sea, adquiere la hermosura del carácter de Jesús, y que por esa hermosura se convierte en alguien honrado, y el honrado es alguien que actúa rectamente cumpliendo su deber, porque tu deber como hijo de Dios, que es amar al prójimo como a vos mismo, actúas en base a eso. ¿A vos te gusta que te abandonen, que te rechacen, que te maltraten? No te gusta. Entonces, el amor lo que hace es eso, actuar hacia el otro de la manera en que vos querés que actúen hacia tu propia vida, hacia vos mismo. Entonces, actuar rectamente cumpliendo tu deber como cristiano habla de que actúas amando a tu prójimo como a vos mismo. Y eso es de acuerdo a las reglas. Ahora, ¿de qué reglas, pastor, me está hablando? Acá la tenés, mirá. Mirá qué fresquitas que están. Las reglas de la palabra de Dios. O sea, actuar conforme a las reglas que el Señor nos dio. Reglas escritas, si realmente estás lleno del Espíritu de Dios, en el fondo de tu corazón, y que como están escritas en tu corazón, tu vida se mueve solamente en base a eso. Si esa regla escrita en tu corazón dice que no moves los pelos, no los moves. Si dice que no das un paso a tu derecha, no lo haces. Y si dice que camines solamente mirando hacia adelante sin mirar atrás,
ese hombre puede cometer errores, porque errar es de seres humanos. Podemos cometer errores. Nunca vivir un estilo de vida separados de lo que Dios marca como regla, de lo que Dios marca como línea recta en la que nos tenemos que manejar. ¿Se entiende? Ahora, esto significa el término bondad, pero venimos estudiando también sus antónimos, ¿sí? Ahora miren qué interesante el antónimo de bondad. Es algo muy, muy, muy interesante, muy fuerte. El antónimo de bondad, como fruto del espíritu, es el término intolerancia e intransigencia. Intolerancia e intransigencia. ¿Qué es la intolerancia? Tolerar significa que pase lo que pase, hay una tolerancia, hay un control, hay un estado de las emociones regulado, que hace que vos actúes de la manera correcta, siendo tolerante en todo momento. No tolerando el pecado, sino siendo tolerante hacia el otro que ofende, hacia el otro que lastima, hacia el otro que da guerra, hacia el otro que atenta en contra de tu vida. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque entendiste lo que la palabra de Dios enseña sobre amar a tu prójimo. ¿Se entiende? Ahora, la intolerancia es lo contrario. La intolerancia es cuando vos decís, sé lo que tengo que hacer, pero hay intolerancia, no aguanto, no lo soporto, lo desprecio, lo abandono, lo rechazo, y eso no es a lo que hemos sido llamados. Eso no es. Ahora, la intransigencia, ambas palabras vinculadas entre sí, significa actitud de la persona, escuchen esto, lo que significa la intransigencia. Actitud de la persona que no acepta los comportamientos o ideales distintos a los propios. Obviamente estamos hablando del antónimo, o sea que estamos hablando de alguien que no tiene bondad, en este caso. Alguien que no tiene bondad lo que hace es lo siguiente, que esto es lo que más se resalta como antónimo de bondad, es lo que más resalta, o sea, es lo que está, si ustedes lo buscan en una base de datos de antónimos, van a ver de que intransigencia es el primero que aparece, es uno de los primeros que aparece, ¿sí? Entonces, la intransigencia, la primera actitud de la persona sin bondad, aparte de ser intolerante, es intransigente, es una persona que con su actitud, la actitud de esta persona es de la siguiente manera, no acepta el comportamiento o los ideales distintos a los propios, o sea, yo sé de que esto es así, o sea que, a ver, quiero explicar esto, tomarme el tiempo para explicar esto. Cuando hablamos del cristiano, hablamos de que esa persona, vamos a usar las comillitas, en teoría, tiene los ideales de la palabra de Dios, los ideales de nuestro Señor. O sea, está trabajando para adquirir los ideales de nuestro Señor, el ideal de un estilo de vida conforme como el corazón de Dios anhela. Ahora, el ideal del corazón de Dios, ese ideal es esto, la palabra de Dios. O sea, el cristiano debe transformarse en esto, porque Jesús dijo, es el Señor el que nos dijo, en Gálatas, en Efesios capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es tu lema, ese es mi lema como hijo de Dios. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Se entiende? El amor ágape. Ese es el amor al que hemos sido llamados. Y así es como tenemos que andar, siendo imitadores de Él. Entonces, como este es el ideal que Dios nos dio, entonces quiere decir de que la persona intransigente, la persona que no está llena de bondad, hace lo siguiente, sabe cuál es el ideal de la Biblia, pero él no está de acuerdo, no lo acepta, se comporta de manera incorrecta y su ideal es distinto. Cuidado. Primer pregunta que tenemos que hacernos en este día miércoles. ¿Conocés los ideales a los que hemos sido llamados los hijos de Dios? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en tu vida con respecto a esto? ¿Qué estás permitiendo y qué cosas no? Hoy es el último fruto del Espíritu. Este es el que nos faltaba. No los ordené cuando dediqué el tiempo para ahondar en cada uno de ellos conforme a como lo tenemos en Gálatas. Pero yo dije este para el último porque es el que menos contenido tenía
en cuanto a antónimo, ¿sí? En cuanto a antónimo. Pero nos enseña una gran verdad, nos enseña la realidad del corazón o de la vida del hombre que no está llena del Espíritu Santo. Porque como dije en varias oportunidades, perdón, como dije en cada oportunidad donde hemos estudiado un fruto del Espíritu, la persona llena del Espíritu de Dios actúa, mejor dicho, se esfuerza todo el tiempo para vivir conforme al Espíritu de Dios dice. Nunca mira hacia el otro lado cuando frente a él tiene el ideal de aquello a lo que hemos sido llamados por nuestro mismo Padre Celestial. Todos nosotros hemos sido llamados a seguir los ideales, a seguir las reglas, a seguir el estilo de vida que Dios nos dejó sobre cómo nosotros tenemos que andar como hijos de Dios. Y obviamente nosotros tenemos que caminar de esa manera. No podemos mirar hacia otro lado. Si vos como hombre o como mujer, que te hace llamar hijo o hija de Dios, mirás hacia otro lado en cuanto al ideal, en cuanto al estilo de vida al que fuiste llamado como hijo de Dios, hay cosas que tenés que replantearte en tu vida. Hay cosas en las que tenés que trabajar y que tenés que replantearte. Porque hay algo que tenemos que saber. No podés separarte ni a la derecha ni a la izquierda de aquello a lo que fuiste llamado por el gran precio que pagó Jesús en la cruz por causa de tu vida, por tu causa, por causa de tu familia, por causa de todos aquellos que te rodean, por causa de todos nosotros. Él pagó un precio muy alto. Jesús pagó un precio muy alto como para que vos mires hacia otro lado y hagas de cuenta como, no, ahora no, bueno, yo tengo que reflexionar, tengo que cambiar, me tengo que tomar un tiempo. No hay tiempo. Una de las principales cosas que tenemos que tener en claro, que por eso arranca así cada mensaje arranca sobre esa reflexión sobre que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo propiamente del fin. ¿Y por qué se arranca bajo esa reflexión? Para refrescar nuestra memoria sobre que realmente el tiempo en el que estamos viviendo habla de que ya no hay tiempo. Entonces tenés que correr detrás de todo esto a lo que Dios nos está llamando, siendo diligentes, como dice la palabra de Dios, con diligencia, rápido, porque puede ser que te quedes sin tiempo. Estuve buscando en la palabra de Dios todo lo relacionado con estos antónimos y obviamente no encuentro nada con la palabra intolerancia o intransigencia. No se encuentra. Ahora, sí se encuentra todo lo relacionado a la conducta del intolerante o el intransigente. Se encuentra todo lo necesario para entender que esa conducta no puede existir en un hombre o en una mujer que dice que es de Dios, que dice que ama a Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre cómo debe actuar, sobre qué cosas no deben estar en nosotros, sobre qué cosas no deben existir o sobre cómo nosotros debemos pararnos frente a esta verdad a la que estamos siendo llamados como parte del pueblo de Dios. Vamos a Efesios 4. Todo es acá, ¿sí? Es que ir a una hojita, a la otra, es acá. Acá están las... Nos abre el entendimiento, nos unge con colirio los ojos, lo que encontramos en todos estos pasajes que estamos leyendo, para que podamos ver claramente, ¿sí? Efesios 4, 20, 21, miren lo que dice. Efesios 4, 20 y 21 dice así. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo? No entiendo, pastor. Te lo explico. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo como
como que él tuvo un estilo de vida intolerante o intransigente. No lo aprendieron así. Pero a ver, ¿y de dónde me está hablando usted que no aprendimos así? La palabra de Dios no te dice que Jesús fue intolerante o intransigente. La palabra de Dios te muestra que el carácter de Jesús era lleno de bondad. Versículo 21. Vamos a leerlo todo de nuevo. Mas vosotros no habéis aprendido a ser Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo somos enseñados conforme a la verdad que está en Jesús? A través de la palabra de Dios. O sea, reflexionemos sobre esta verdad. Si la palabra de Dios te marca las reglas sobre cómo vos tenés que actuar frente a las distintas situaciones que aparecen en tu vida, tanto sean de repente como con ese tiempo para llegar a tu vida y que vos obviamente podés ver que se te viene acercando la situación y te da el tiempo para reflexionar, tanto sea en ese tiempo donde viene esa prueba y donde vos tenés tiempo de reflexionar sobre cómo actuar, o esa situación que es de repente y que inclusive hasta te choquea, la palabra de Dios dice claramente, nos enseña cómo nosotros tenemos que actuar frente a esas cosas. Porque justamente la palabra de Dios lo que nos dice acá en Efesios 4:20 es esto. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, de que todo lo que te enseñó a vos sobre cómo debe vivir un hombre y una mujer de Dios, te lo enseñó no Jesús sentado al lado tuyo, sino la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te muestra de qué manera vos tenés que actuar, de qué manera vos tenés que obrar, de qué manera tenés que pensar, de qué manera tiene que ser tu caminar, tu andar diario. Y es a través de ella que vos, si te sujetás, si obedecés, vas a convertirte en ese, no, en ese hombre y en esa mujer que Dios quiere que vos seas. No de otra manera. En el capítulo 5, del 1 al 6, miren lo que dice. Yo sé que por ahí es repetitivo, pero en esto se encierra la realidad del cristianismo. En esto se encierra la realidad de a qué hemos sido llamados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Él se entregó por nosotros. ¿Saben qué fue eso? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que cuando vos renunciás a todo lo que es de la carne y vivís en el amor al que fuiste llamado, como el amor de Dios abunda, la bondad, que es el tema que estamos viendo hoy, esta manera de actuar rectamente, cumpliendo tu deber como hijo de Dios y obviamente siguiendo las reglas. Actuar correctamente siguiendo las reglas, porque muchos dicen, no, yo actué correctamente, sí, pero si no seguiste las reglas, no actuaste correctamente, sino que actuaste como a vos te parece. Y vos tenés que seguir las reglas, porque es Él el que te dice el ABC, es Él el que te dice cómo tenés que vivir. Vos no podés juzgar cómo vivir, vos tenés como hijo de Dios aceptar los preceptos y el estilo de vida que Dios nos marca para poder agradarlo a Él, porque tiene que ver con agradarlo a Él, tiene que ver con vivir como Él nos pide, tiene que ver con agradar a nuestro Padre Celestial que todo lo dejó por causa de vos y por causa de mí. ¿Se entiende? Sigue diciendo. Pero fornicación, escuchen, porque uno a veces dice, fornicación, inmundicia, sí, pero pará, la lista no termina ahí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ya se fue, ya no es tanto lo que, ay, me tapo los ojos, qué horrendo. La avaricia, que ni se nota. La avaricia, no, cuando vos ves a alguien en adulterio, en fornicación, te das cuenta y dices, está en adulterio, esa no es la mujer, no es el marido de tal persona. O lo ves en fornicación, no están casados, y sí, es fácil de darse cuenta, pero la avaricia se esconde detrás del paredón que está en tu corazón. La avaricia se esconde en ese fondo imposible de ser visto por un hombre, pero que Dios sí lo puede ver. Dios sí puede verlo.
porque Él mira hasta el fondo de tus tuétanos. Dios entiende, Dios tiene el entendimiento, Dios discierne tu vida, el fondo de tu corazón. ¿Se entiende? Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. Cuidado. Miren, la palabra de Dios te habla a vos, me habla a mí. Estos son alertas. Alertas para tu vida, para mi vida, para que entendamos a qué hemos sido llamados. Para que entendamos que ser imitadores de Él es no tener estas cosas que estamos nombrando. Es para entender que tenés que vivir dando frutos del Espíritu. Ni palabras deshonestas, ni necedades. Cuidado con la necedad, que cuando viene el consejo sabio de parte de Dios, no seas necio, encerrándote, esto yo lo voy a hacer así. Cuidado, cuidado. Ni truanerías, cuidado con las truanerías, que es eso, es esa actitud incorrecta, que inclusive hasta da la sensación que pareciera que no es malo lo que estás haciendo, pero que hay una actitud o un anhelo, hay una actitud desde el fondo del corazón que hace que con tu actitud, con tu truanería, con tu deshonestidad, hagas sentir mal a otro. Cuidado. Ni truanerías, que no convienen, sino antes, bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, y escuchen, porque muchos dicen, pero el amor de Dios? El amor de Dios está en todo lo que Él hizo en la cruz. El amor de Dios está en que hoy estás escuchando un mensaje que te está dando el aliento que vos necesitas para que llegues a los pies de Jesús. El amor de Dios está en que la palabra de Dios la tenés delante de tus ojos las 24 horas. El amor de Dios está en que Él te exhorta en todo tiempo para que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda y para que llegues a la vida eterna. ¿Se entiende? Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Hay muchos que arrancan bien, pero terminan muy mal. Es hasta el fin. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, el avaro es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y escuchen cómo termina el verso 6, que es hasta acá donde leemos. Nadie te engañe, cuidado, nadie te engañe, porque cuando te engañan hay palabras muy lindas detrás de ese engaño. Hay cosas que literalmente acarician tu lomito. Nadie te engañe con palabras vanas, palabras que no sirven, palabras que son muy lindas delante de los ojos de los hombres, porque eso es la vanidad, lo que es lindo delante de tus ojos. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos dice, no sobre los mundanos, sobre los hijos de desobediencia. Hermano, hemos visto los frutos del Espíritu. Vamos a hacer una reflexión final. Así oramos. Vamos a tener un mensaje más relacionado con esto, donde vamos a agarrar todos los frutos del Espíritu y sus antónimos y vamos a reflexionar entendiendo realmente cómo tenemos que actuar. Y si bien yo sé que Dios te está dando luz a vos y a mí con respecto a todo esto, vamos a tomarnos el tiempo de reflexionar nuevamente, examinarnos con todos ellos y reflexionar nuevamente en aquello en lo que el Señor quiere que estemos parados, que es la roca, Cristo, ¿sí? Y en ella caminar. Ahora, reflexión final. Deja al Espíritu Santo que obre en tu vida. Y el Espíritu Santo no te va a hablar con una voz audible. El Espíritu Santo te habla a través de la palabra. Porque mirá, las voces audibles pueden hacer inclusive que vos entiendas cosas o que vos
pienses cosas, no que entiendas, que pienses cosas que por ahí son muy buenas delante de los ojos de los seres humanos, pero no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que vos entiendas. Dios dejó todo lo que vos necesitas para que te conviertas en un hombre y en una mujer santa, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que quiere y actúa y anhela, porque esta voz que te habla es la voz de Dios mismo hablándote. Es ella la que quiere, anhela transformarte. Pero si vos no dejás que esto se haga real, se materialice en tu vida, siguiendo sus reglas, el tiempo se te acorta. Y un día vas a tener que estar delante del Señor. Y un día vas a tener que rendir cuentas. Hoy Dios te ama. Perdón. Hoy Dios te está dando tiempo y Él te ama. Aprovechalo. Abrazate de su amor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este día nos has dado esta preciosa oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Y hoy una vez más nos hablaste sobre de qué se trata dejar al Espíritu Santo moverse dentro de nuestro ser. Señor, transfórmanos, cámbianos, inúndanos del poder de tu Espíritu Santo, que es justamente lo que necesitamos para poder vivir una vida a tu manera, a la manera en que a ti te agrada, Señor. Señor, fortalece a mis hermanos, llénalos de la potencia de tu Espíritu Santo, dales luz, dales entendimiento en todo momento, a ellos y a mí, Señor, para poder vivir conforme al deseo, al anhelo de tu corazón, al deseo de tu Espíritu, Señor. Señor, tú nos diste todo el poder que necesitamos para poder adquirir el carácter de Jesús. Él es el ejemplo de que sí podemos. Por eso, Señor, danos la fortaleza, danos la fe. Señor, no ayúdanos, que no nos falte la fe, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Yo te doy gracias, Señor. Guarda, protege, cuida, fortalece a cada uno de mis hermanos en la fe. Guíalos al centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Señor, guárdalos y protégelos. Yo te doy gracias porque tu mano poderosa, todo aquello que empezó en nosotros, lo va a terminar. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente, que la paz del Señor Jesucristo te inunde, y te digo lo que te digo siempre. Maranata. El Señor viene. Prepárate. El contexto mundial está más que listo para que Él venga. Búscalo porque hoy lo puedes hallar. Que el Señor te bendiga. Paz.